Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy traemos un tema que estoy segura, a más de uno le va a picar la curiosidad. ¿Se acuerdan de esa pareja que tanto dio de qué hablar, que nos robó el aliento con su química en pantalla y que luego, se convirtió en un torbellino de rumores y especulaciones? Exacto, estoy hablando de la posible relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y hoy, mis amores, tenemos una aclaración importantísima, nada más y nada menos que de la propia Demet Özdemir. Ella ha decidido poner fin a las dudas y ha salido a aclarar todo sobre Can Yaman. ¿Fue realmente por ella que él tomó ciertas decisiones? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dijo? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola de nuestras novedades. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El mundo del espectáculo turco, como saben, es un hervidero de noticias, relaciones que nacen y se apagan, y por supuesto, muchísimos rumores. Y la pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman, tras su éxito rotundo en la serie Erkenci, se convirtió en uno de los temas de conversación más candentes. La química entre ellos era palpable, tanto en la ficción como fuera de ella, lo que alimentó las esperanzas de sus seguidores de que esa conexión trascendiera la pantalla. Se les veía juntos, se comentaban sus interacciones, y la prensa no tardaba en especular sobre un romance. Y claro, como suele ocurrir en estos casos, cada movimiento, cada comentario, cada aparición pública, era analizado con lupa. Pero como bien saben, el mundo de las celebridades es a menudo un laberinto de verdades a medias, informaciones sesgadas y, en ocasiones, pura invención. Durante mucho tiempo se tejieron un sinfín de teorías sobre la supuesta relación entre Demet y Can. Se decía que él era su novio, que su relación era la causa de ciertas oportunidades laborales de él, e incluso se llegó a insinuar que sus vidas personales estaban intrínsecamente ligadas. Para muchos fans, esta pareja era casi una realidad deseada, y cualquier noticia que confirmara o desmintiera su relación era motivo de gran interés. Sin embargo, la vida de los artistas es compleja y a menudo muy privada, a pesar de que el público sienta que tiene derecho a conocer cada detalle. Y en este sentido, la figura de Demet Özdemir ha sido siempre la de una profesional que prefiere mantener su vida personal bajo un cierto resguardo, aunque siempre se ha mostrado amable y accesible con sus seguidores. Por otro lado, Can Yaman, con su carisma arrollador y su proyección internacional, también ha sido objeto de muchísima atención mediática, y a veces, la línea entre lo público y lo privado se vuelve muy difusa. El meollo de la cuestión que nos trae hoy aquí es una reciente y contundente declaración de Demet Özdemir. Ante la avalancha de preguntas y especulaciones que han persistido a lo largo del tiempo, ella ha decidido ser clara y transparente. Y la noticia clave es, Demet Özdemir aclara todo sobre Can Yaman, afirmando que no fue por mí. Esta frase, aparentemente simple, encierra una gran carga de significado y sin duda, pone un punto y aparte a muchas de las narrativas que se habían construido. ¿A qué se refiere Demet con "no fue por mí"? Pues bien, las especulaciones apuntaban a que el éxito y las oportunidades internacionales de Can Yaman, especialmente su incursión en producciones italianas, podrían estar vinculadas de alguna manera a su supuesta relación con Demet. Se insinuaba que quizás ella había influido, o que su fama conjunta era un factor. Pero Demet, con esta declaración, desmiente directamente esa idea. Ella sugiere que las decisiones profesionales y los caminos que ha tomado Can Yaman, así como su éxito en otros mercados, no tienen nada que ver con ella ni con una relación sentimental entre ambos. Es importante entender el contexto de estas aclaraciones. A menudo, cuando dos actores tienen una química tan potente en pantalla y son emparejados por los medios, las expectativas de los fans se disparan. Y no es raro que se proyecten sobre ellos deseos y fantasías. Demet, siendo una figura pública de gran renombre, ha tenido que lidiar con estas proyecciones y con la constante necesidad de aclarar su situación. La declaración de Demet Özdemir puede interpretarse de varias maneras, pero la más directa es la de poner fin a la idea de que ella fuera la motivación principal o un factor determinante en las decisiones profesionales de Can Yaman. Es decir, sus proyectos fuera de Turquía, su fama creciente en Europa, no fueron un resultado de estar con ella. Esto devuelve la agencia y el mérito profesional directamente a Can Yaman, reconocí.
endo su talento y su esfuerzo individual. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para empezar, valida la autonomía y la trayectoria profesional de ambos. Demet es una actriz consolidada con su propia carrera y sus propios logros. Can Yaman, por su parte, ha sabido capitalizar su fama y expandir su carrera a nivel internacional. La aclaración de Demet sugiere que si bien pudieron haber compartido un proyecto exitoso y una química innegable, sus caminos profesionales son independientes y sus decisiones personales no están ligadas de la manera que muchos creían. Además, esta declaración puede ser un intento de Demet de recuperar un poco de su privacidad y de desligarse de narrativas que no se ajustan a la realidad. Cuando los rumores se extienden y se convierten en hechos aceptados por el público, puede ser agotador para la persona involucrada. Al aclarar de forma tan directa, Demet está estableciendo límites y ofreciendo una versión oficial y desmitificada de su relación con Can Yaman. Es fascinante observar cómo la percepción pública puede diferir tanto de la realidad privada. La fuerte conexión que muchos sintieron al verlos actuar juntos creó una narrativa poderosa. Y cuando esa narrativa no se confirma en la vida real, a veces genera decepción o, peor aún, lleva a la creación de nuevas especulaciones para intentar dar sentido a la diferencia. Demet Özdemir ha demostrado a lo largo de su carrera ser una profesional seria y una persona que valora su espacio personal. Su éxito en Turquía es innegable y su incursión en proyectos internacionales, como la serie de Netflix Una vida maravillosa, también la ha posicionado como una figura relevante a nivel global. Es probable que ella sienta la necesidad de que su propia trayectoria sea reconocida por sus méritos, y no en función de sus relaciones pasadas o supuestas. La declaración "no fue por mí" también puede leerse como una forma de decir, mi vida personal y mis relaciones no dictaron las decisiones profesionales de él. Él tomó sus propios caminos por sus propias razones. Esto no niega la posibilidad de que hayan tenido una relación en algún momento, o de que haya existido una amistad o un cariño. Lo que sí hace de manera contundente es separar la influencia de esa relación de las decisiones de carrera de Can Yaman. Pensemos en cuántas veces hemos visto a parejas de actores tener un éxito arrollador en una producción y cómo los fans esperan que esa magia se traslade a la vida real. Cuando esto no sucede o cuando la relación termina, a menudo surgen teorías sobre las causas. Y en este caso parece que Demet ha querido cortar de raíz con la idea de que su persona fuera el factor decisivo para que Can Yaman buscara o encontrara oportunidades fuera de Turquía. Es importante recordar que la industria del entretenimiento puede ser muy exigente. Las carreras de los actores a menudo implican mudanzas, cambios de país, y la búsqueda constante de nuevos proyectos para mantenerse relevantes. Estas son decisiones personales y profesionales que dependen de muchos factores, como ambiciones, oportunidades, acuerdos contractuales y, por supuesto, el consejo de sus equipos de representación. Por lo tanto, cuando Demet Özdemir hace esta aclaración, está, en esencia, devolviendo el control de la narrativa a los hechos y a las decisiones individuales. Está diciendo, lo que él ha logrado es mérito suyo. Mi influencia no es el factor clave aquí. Y esto, en un mundo donde a menudo se busca explicaciones simplificadas o románticas para el éxito, es una declaración muy poderosa. ¿Significa esto que no hubo nada entre ellos? No necesariamente. Las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo fluidas y privadas. Lo que sí queda claro es que desde la perspectiva de Demet, no hubo una dependencia de su parte en la trayectoria profesional de Can Yaman. Y eso es lo que ella ha querido comunicar para disipar las dudas que han persistido durante tanto tiempo. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que amamos en pantalla, hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias realidades. Y es un acto de valentía y de respeto hacia su propia carrera, que Demet Özdemir haya decidido aclarar este punto de forma tan directa. En resumen, la frase clave "no fue por mí" pronunciada por Demet Özdemir es una afirmación rotunda que busca desmantelar las teorías que vinculaban su supuesta relación con Can Yaman a las oportunidades laborales y al éxito internacional de él. Es una forma de reafirmar la independencia profesional de ambos y de poner fin a años de especulaciones. Demuestra que las decisiones de carrera de Can Yaman fueron impulsadas por sus propias motivaciones y oportunidades, y no por la influencia de Demet. Es una aclaración que devuelve el foco a la autonomía y al mérito individual en el competitivo mundo del entretenimiento. Y con esta importante aclaración, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí.
Las historias del mundo del espectáculo siempre tienen un toque de drama y misterio, ¿verdad? Y cuando las protagonistas salen a aclarar las cosas, es una oportunidad de oro para entender un poco mejor lo que sucede detrás de las cámaras. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su compañía y por su fidelidad al canal. Si les ha gustado este vídeo y creen que ha sido útil o interesante, no se olviden de dejarme un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, o si les gustaría que habláramos de otros chismes o aclaraciones del mundo del espectáculo, déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán perderse nada. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima, mis queridos amigos. Chao, chao.